Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Si se me preguntare cuál es el sentimiento que prevalece en mi alma ante los acontecimientos de ayer, diría que es el sentimiento de vergüenza. Me da pena que en mi país se cree siquiera el remedio, porque no es más que un remedio de una decisión judicial para proteger a un narcotraficante. Decisión judicial que además se demora un año entero, no siendo tal una decisión judicial porque no lo es, eso no es un juicio, eso no forma parte de la función jurisdiccional del Estado. Eso es una decisión administrativa que se le hubiera podido confiar a la Fiscalía o a la Procuraduría o a cualquier otra entidad. No se le confió a la Fiscalía porque la Fiscalía tiene que hacer las detenciones, pero bien hubiera podido ser la Procuraduría, que señalara que el solicitado en extradición es realmente el que se pide en extradición o el que se va a extraditar, discúlpenme, que el país que lo pide se compromete a no imponerle una pena aflictiva que no esté contemplada dentro de la legislación colombiana y que vaya a tener garantías de un proceso legítimo, no más. Al extraditado no se lo juzga en Colombia. ¿Cuántas veces lo dijimos? ¿Cuántas veces lo repetimos? Pero ¿qué es esto de abrir a pruebas ese proceso? Esto es una vergüenza, esto es una locura. Claro, una locura como todo lo que viene de atrás, porque no estamos asistiendo a un hecho insólito. Todavía nos preguntamos por qué el presidente Duque se dejó coger de sorpresa por algo que se veía venir desde antes de su posesión inclusive. Cuando fue elegido presidente de la República ya teníamos montado el proceso de Santrich y ya sabíamos lo que iba a pasar. La JEP no deja extraditar a Santrich, como no deja extraditar a ninguno de estos bandidos, como no deja que a ninguno de estos lo metan a la cárcel, en la medida en que uno se someta a lo que la JEP quiera decir. Porque ese convenio, lo decía muy acertadamente Rafael Nieto Loaiza, es un convenio, es un acuerdo espurio, es un acuerdo maldito. Sobre ese convenio, ¿qué dijo el pueblo colombiano? Que no podía aplicarse. Dijo no, y no quiere decir no. Aquí recordamos las palabras de una senadora, de la senadora Holguín, cuando le decía a sus contendores en el Senado de la República que no entienden de la palabra no. No es no. Pues después de que se dijo no, lo revivieron a través de una proposición en el Congreso, los mismos que habían impulsado el sí. Es que esto es una comedia de equivocaciones. Shakespeare no la hubiera podido escribir mejor. Esto es una comedia de equivocaciones. Entonces, nada nos sorprende de lo que ha pasado, nos avergüenza, sí. Me da una profunda vergüenza pensar que estamos protegiendo a un sujeto por el delito que nos ha costado tantas muertes, tantos dolores, tantas angustias, tanto llanto, tanta sangre derramada en Colombia por el delito del narcotráfico, y aparece una maldita JEP protegiendo a un narcotraficante. Esto no puede ser. Esto parece una pesadilla, una pesadilla. Lo mismo que sentimos cuando la Constitución del año 91 empezó por darle garantía de no extradición a Pablo Escobar. Una vergüenza para siempre. La Constitución del 91 nació manchada por esa vergüenza y esa mancha es indeleble, no se le quitará jamás. De modo que nada de qué asombrarse, esta es lógica pura. Y el remedio es el que estamos proponiendo desde hace mucho tiempo. Ese maldito acuerdo con las FARC hay que volverlo trizas. Es que si ustedes lo examinan, esa es la ruina de Colombia, la ruina económica, la ruina moral, la ruina política. Y en materia de narcotráfico es la ruina de las ruinas, porque estamos enfrentando la opinión internacional y estamos volviendo enemigo de Colombia
el aliado por excelencia de Colombia, que son los Estados Unidos. Esta es una lucha compartida. ¿Por qué? Porque estos bandidos siembran coca para venderla en los Estados Unidos y envenenar la juventud americana. En eso somos socios. Somos también víctimas, porque están envenenando nuestra propia juventud. Pero con los Estados Unidos somos socios obligados en la lucha contra este delito. Recuerdo mis años de universitario cuando estudiaba el libro del maestro inolvidable Bernardo Gaitán Maecha, Derecho Penal General, hablando de la jurisdicción mundial contra el crimen. Esta es una jurisdicción mundial contra el crimen. El delito de narcotráfico tiene que ser combatido porque el narcotráfico es enemigo de la humanidad entera. Pero en el caso que nos ocupa, en el caso de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos, es un delito que compromete gravísimamente la estabilidad de las dos naciones. Colombia está prácticamente liquidada por el narcotráfico. Por el narcotráfico tenemos desplazamientos, por el narcotráfico tenemos secuestros, por el narcotráfico tenemos muertos, por el narcotráfico tenemos sangre en todos los campos de Colombia, por el narcotráfico tenemos la maldición de nuestra vergüenza. El narcotráfico es nuestra tragedia. Y estos juristas, que no son juristas sino abogados de las FARC, tienen la osadía de decir que como jueces respaldan al señor Santrich y que se vaya directo a la Cámara de Representantes para que tenga la calidad de aforado y no pueda ser juzgado como cualquier ciudadano. Era lo que nos faltaba. Santrich en el Congreso. Lo que, para decir verdad, no es nada nuevo. Ya tuvimos en el Congreso a Pablo Escobar. ¿Por qué no vamos a tener en el Congreso a Tornillo y a la señora Sandino y a este sinvergüenza de Santrich? ¿Por qué no los vamos a tener en el Congreso? Ya Pablo Escobar pasó por allá. Colombia ha sido sometido a muchos dolores y a muchas vergüenzas, pero esta es la mayor, porque es un supuesto tribunal de Colombia, que para la opinión internacional funciona como un tribunal. Este es un tribunal de la República y así lo hemos vendido, no siéndolo, porque este es un organismo espurio, es un organismo maldito que tiene que ser exterminado, pero ante los ojos del mundo es un tribunal. Y ese tribunal, el más alto tribunal de la República, respalda el narcotráfico y respalda a un narcotraficante contra una corte de los Estados Unidos que lo solicita para juzgarlo por un feo delito de estar tratando de exportar desde Colombia hasta los Estados Unidos unas cuantas toneladas de cocaína por millones de dólares de valor. ¡Qué repugnancia! ¡Qué asco! Es que da asco. El señor Santrich lo que produce es eso, asco. El delito que comete produce más asco y la decisión de la JEP lo produce mucho más. ¡Qué vergüenza para Colombia! ¡Qué vergüenza! Lo que ha pasado ayer dolorosamente sorprendió al gobierno, que no sabe qué hacer y ha acudido al peor de los remedios, que es llamar en su ayuda a los partidos políticos que fueron los que empujaron los acuerdos de La Habana y los que le dieron a las FARC, válganos Dios, la responsabilidad de combatir el narcotráfico, cuando todos sabemos que es el principal cartel de la droga en el mundo. De manera que nada de sorpresas, repugnancia inmensa y ahora sí, a ver cuáles son las consecuencias. Ayer veíamos al presidente Duque muy asustado, visiblemente asustado, a pesar pues de sus poses de tranquilidad y de posición muy afirmativa ante la vida. Estaba muy asustado, pero no por las instituciones que se acaban, no por el narcotráfico que nos devora. Está asustado por la reacción de los Estados Unidos, que a esa sí le teme. Entonces, todos estamos muertos de miedo por lo que digan los Estados Unidos. Debiéramos estar muertos de vergüenza por lo que nos ha pasado. Y ese convenio de las FARC, queridos amigos, lo que hay que hacer con él, como lo dije en la asamblea o convención del Centro Democrático, con tan mal suceso que me llovieron rayos y centellas, es que hay que hacerlo trizas, y ahora más que nunca. Escuchaban el editorial del